Buenos días, señores miembros del tribunal. Soy el postulante Gabriel Galticona Camacho. Voy a defender la tesis de grado titulada Diseño de un equipo de corte directo in situ para el análisis comparativo de la influencia del tamaño de partículas con resultados de laboratorio en la zona de estudio campus en Alto Impacto. El contenido que vamos a ver va a ser generalidades, marco teórico, marco metodológico, marco práctico, conclusiones y recomendaciones, así como una breve bibliografía. Generalidades. Vamos a dar una breve introducción, la formulación del problema, los objetivos y la hipótesis. Introducción. En la ingeniería geotécnica, la obtención de los parámetros de resistencia al corte, que es una propiedad mecánica de los suelos que se emplea para el diseño de estructuras geotécnicas, son datos fundamentales para cualquier diseño estructural geotécnico. Es por eso que la obtención de los mismos se puede realizar mediante laboratorios o mediante ensayos in situ, con la imagen. Sin embargo, estos ensayos no, los ensayos de laboratorio no representan en su totalidad las muestras de suelo presentes en la obra actualmente. Es por eso que como parte del estudio profundizamos en la investigación de una nueva alternativa para realizar el ensayo de corte directo in situ, mediante un diseño de un equipo de corte directo que pueda obtener estos parámetros de resistencia al corte presentes en el terreno real. La formulación del problema viene en base, como hemos hablado en la introducción, debido a que la variabilidad de los parámetros de resistencia al corte está influenciada por el tamaño de partículas presentes en los suelos. Algo que fue clave para el inicio del desarrollo del trabajo fue que las medidas del laboratorio muestran en los resultados de resistencia al corte que las muestras fueron remoldeadas, como vemos en la imagen. Es por eso que el objetivo general es el de diseñar un equipo de corte directo el cual pueda ser empleado en campo y analizar cómo influye las partículas en los suelos al determinar los parámetros de resistencia al corte. Este objetivo va a ser respondido mediante los siguientes 4 objetivos específicos: el de realizar la caracterización geotécnica, el de diseñar el prototipo del equipo de corte directo, el definir el uso y las limitaciones del equipo, y finalmente comparar y analizar los resultados de la resistencia al corte obtenidos mediante el equipo de corte y laboratorio. Por eso se formula la siguiente hipótesis: que el diseño y empleo del nuevo equipo de corte directo in situ nos permitirá identificar de mejor forma la influencia que tiene el tamaño de las partículas en campo, a diferencia del laboratorio, en la resistencia al corte del suelo. Como vemos en la imagen, esperamos que en campo no sea igual que en laboratorio y no se obtengan los mismos resultados. Marco teórico. En esta parte vamos a hablar acerca del contenido de las bases teóricas. Vamos a hablar primero sobre la caracterización de los suelos. La caracterización de los suelos tiene como objetivo identificar las propiedades físicas y mecánicas de un suelo, es decir, hallar todas sus diferentes características para clasificarlo al mismo. Para ello recurrimos a los siguientes ensayos de caracterización física: límites de Atterberg, contenidos de humedad y gran límites de Atterberg, que tiene como objetivo límites de Atterberg tiene como objetivo delimitar los límites de consistencia del suelo, el contenido de humedad, determinar la cantidad de agua presente en la muestra del suelo, granulometría, la cual es la distribución del tamaño de partículas del suelo, densidad en campo, que nos permite hallar determina la relación entre masa y volumen entre un suelo. Los ensayos de granulometría y límites de Atterberg nos ayudarán para clasificar el suelo en base al sistema unificado de suelos.
También hablaremos para el segundo objetivo acerca de la resistencia a la cortante del suelo. ¿Qué es la resistencia a la cortante del suelo? Según la teoría de ruptura de materiales, definida por Moore, nos indica que según la teoría de ruptura de materiales de Moore, nos indica que un material representa una falla cuando excede un límite crítico, involucrando un esfuerzo normal versus un esfuerzo cortante ejercido sobre el material, donde el esfuerzo cortante está en función al esfuerzo normal aplicado en el mismo. Sin embargo, para la mecánica de suelos es suficiente aproximarlo mediante el criterio de falla de Moore, la cual linealiza mediante la secante la envolvente de falla utilizando los datos de cohesión, que es la intersección con la ordenada, y ángulo de fricción, que es la pendiente de la recta presentada por la secante de la función. ¿Cómo se hallan estos diferentes datos de las envolventes de falla de Moore y el criterio de falla de Moore? En base a los ensayos de laboratorio, los cuales están definidos por el ensayo de corte directo, que es una de las pruebas más simples y antiguas que se utilizó en la ingeniería, en el cual consta de una caja, la cual es llenada de suelo y se corta a la mitad, generando así un plano de falla horizontal, el cual las partículas van a oponerse al corte ejercido por una fuerza cortante de forma horizontal. El ensayo se realiza ejerciendo diferentes cargas de fuerza normal sobre la muestra y determinando cuánto es la fuerza cortante que resiste antes de partir el bloque. Es igual y similar a lo que propone el otro diferente esquema de ensayo, que es el ensayo de corte directo en Zahn, o BST por sus siglas en inglés, de Borg-Scherer test, una técnica desarrollada por el Dr. Richard L. Handy en la Universidad Estatal de Iowa en 1967. Este método permite medir la resistencia del corte in situ, sin la necesidad de muestras de suelo. El BST simula el corte directo en laboratorio. Sin embargo, la mayor diferencia entre el corte directo y el corte directo en zanja es que el corte induce un plano de falla vertical. Por lo tanto, ambos esquemas, tanto corte directo como corte en zanja, buscan hallar una resistencia a las partículas ejerciendo una fuerza normal y marcando una fuerza cortante. Como vemos en la siguiente gráfica de valores que está aquí, una fuerza bajo un esfuerzo normal estándar se aplica un esfuerzo cortante marcado que nos indica la resistencia que tiene el material. A medida que se va incrementando la fuerza normal establecida en algunos puntos con 20, 40, 60 y 80, se generan fuerzas cortantes, las cuales buscan contrarrestar el esfuerzo tangencial ejercido en la muestra. Y por último hablemos sobre qué es el diseño mecánico, el cual el diseño mecánico es un proceso fundamental de la ingeniería, que se enfoca en la creación y desarrollo de componentes, sistemas, equipos que cumplan con funciones específicas. Implican la aplicación de principios de ingeniería para concebir soluciones que satisfagan las necesidades técnicas, económicas y sociales. Es transformar una necesidad, como es el del cálculo de los parámetros de resistencia al corte en campo. Marco metodológico. La mejor forma de exponer todo el marco metodológico es a través de la matriz de consistencia metodológica, la cual, en base a nuestro objetivo general, se desglosa en 4, los cuales buscan responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles serían las características del suelo? ¿Cuál sería la mejor forma de crear el equipo de corte directo in situ? ¿Cómo se debería emplear este nuevo equipo? ¿Cuáles serían las diferencias de resultados entre el nuevo equipo y el equipo de laboratorio? Para el primer objetivo se plantea utilizar la técnica de análisis y observación mediante las hojas y registros de laboratorio. La mayoría de los objetivos están detallados en el registro, evaluación y videos de las diferentes piezas.
El método de investigación que utiliza es estadística en base a probabilidades, moda y experimental. Nuestras unidades de estudio son la población, que está compuesta por los 7 pozos dentro de la zona de estudio Campus Sarmiento y Pavi, y la muestra, que está constituida por la cantidad de datos de resistencia al corte que obtengamos en los diferentes pozos, que vamos a ver más adelante. Marco práctico. En el desarrollo del primer objetivo específico, el cual es realizar la caracterización geotécnica del suelo estudiar, vamos a ver la elección de zona de estudio, así como su caracterización física y la correlación de datos con datos típicos. La elección de la zona de estudio fue en base a la necesidad de hallar un área controlada, con las mismas condiciones en un terreno regular. Es por eso que se utilizó el área comprendida entre la zona de obstáculos y la base del Instituto Geográfico Militar, ambos ubicados dentro del campus EMI Alturpan. Para la caracterización física y mecánica del suelo, nos utilizamos el laboratorio de la BOMA, dando como resultado las planillas que están en el anexo A. La primera planilla que nos entrega es el peso específico para entre los suelos. La segunda, el ensayo de identificación del suelo, como habíamos hablado en el marco teórico. El análisis granulométrico, la determinación de los límites de Terberg y el continuo de natural para clasificar el suelo mediante el sistema unificado de clasificación de suelos. Y por último, el ensayo de corte directo, el cual presenta 3 gráficas. La más importante de ellas es la gráfica de esfuerzo cortante versus esfuerzo normal, que nos indica que a medida que incrementamos una carga normal, vamos ejerciendo diferentes fuerzas cortantes y vamos generando nuestra gráfica de esfuerzo cortante versus esfuerzo normal. De estas 3 planillas se saca como resultado el siguiente resumen. La clasificación del suelo nos indica que es una grava arcillosa con arena. El análisis granulométrico nos indica que el mayor contenido es el de grava, seguido por arenas y terminando en menor cantidad de pinos. El corte directo nos indica un ángulo de flexión de 33.4 y una cohesión de 0.02 kilogramos por cada centímetro cuadrado. El peso específico es de 2.14 gramos por cada centímetro cuadrado húmedo y seco, 2 gramos por cada centímetro cúbico. Estos datos nos ayudan para correlacionarlo con datos típicos que el ingeniero Braha propone en su manual en el Handbook for Geotechnical Engineers, el cual nos indica, en base al tipo de suelo, podemos estimar un ángulo de fricción, o más bien un rango del ángulo de fricción que nos determine los parámetros de resistencia al corte. Es decir, de nuestro tipo de suelo, que tiene una mezcla entre gravas y arenas envueltas por finos, utilizamos un rango de datos de inclinación de 28 a 35 grados, donde el laboratorio de la BOMAC arroja 33, que está dentro del rango. Para el desarrollo del segundo objetivo específico, el de diseñar el prototipo del equipo de corte directo que puede ser utilizado en campo, se va a ver las diferentes formas de realizar el corte de una muestra de suelo, así como la definición del esquema del tipo de corte, las acciones del corte y el diseño del equipo. Como hemos visto en el marco teórico, existen diferentes formas de realizar el corte a una muestra de suelo. Habíamos visto que el corte directo genera un plano de falla horizontal, donde las partículas también contrarrestan esta fuerza cortante de forma horizontal. Sin embargo, el equipo BST o Borehole Shear Test, el equipo que fue realizado en Zanja, propone una fuerza cortante de manera vertical, donde la resistencia de las partículas es de forma vertical también. La fuerza normal es de forma horizontal. En base a estos dos equipos podemos utilizar qué tendencia podemos seguir. Hacemos una comparación entre el equipo de corte directo y el que genera un plano de falla horizontal
el equipo de zanja que genera un plano de falla vertical. El equipo DST utiliza cargas muertas para tener una fuerza normal. Y la extracción utiliza también la extracción de muestras o grandes volúmenes de suelo. También emplea deformímetros para el control de desplazamiento horizontal. A diferencia del equipo BST, el cual no utiliza cargas muertas debido a que contrarresta sus cargas dentro del pozo, ejerciendo una sola presión a las paredes del pozo. No extrae ninguna muestra de suelo, pero no se emplean deformímetros, lo cual no controla el desplazamiento. Sin embargo, ambos tienen la única finalidad de hallar la gráfica esfuerzo normal versus esfuerzo cortante. Como vemos en imágenes, tenemos tanto el equipo de corte directo y el equipo de corte en zanja. Es por eso que es mejor seguir la tendencia del ensayo BST, debido a que no vamos a utilizar tantos materiales para ejercer cargas muertas y no vamos a extraer grandes volúmenes de suelo. Ya habiendo definido el tipo de esquema que vamos a utilizar, es importante definir qué acciones va a realizar nuestra máquina. Debería realizar una fuerza normal que esté dentro del pozo, es decir, alguien que se apegue a las paredes del pozo y vaya incrementando, generando los puntos de fuerza normal. Y una fuerza cortante la cual marque la fuerza, marque la resistencia que tienen las partículas al ser sometidas a un corte. En el diseño del equipo de corte directo es importante mencionar que el equipo BST fue principalmente concebido para diámetros de 80 milímetros, es decir, que puedan ser utilizados en sondajes mecánicos, en sondajes geotécnicos. Pero la presente tesis de grado no propone utilizar sondajes geotécnicos, sino transformar el equipo en un ensayo individual que pueda ser utilizado de forma paralela al corte directo, utilizando una holladora para generar la zanja. Ahora veamos las partes que componen el esquema neumático del equipo de corte directo, que se divide en dos: el ingreso de aire, que se conecta el ingreso de aire mediante un conector rápido hacia la compresora, que es distribuido tanto para la parte interna del pozo y la parte en la superficie. En la parte interna tenemos un cilindro neumático de 40 por 40 de la marca ADBU, la cual es de doble acción, es decir, en la primera condicional activamos el cilindro neumático y en la segunda condicional cerramos el cilindro neumático, debido a que como va a estar dentro del pozo no se podría liberar el aire contenido dentro del mismo. Es regulado por la válvula D. Sin embargo, al otro lado, en la superficie, es regulada simplemente por una válvula de presión, una válvula de regulación de caudal de presión, la cual es distribuida hacia dos cilindros neumáticos de 65 por 50 de la marca PSP, los cuales van a levantar todo el equipo. Vamos a ver ahora, para entender mucho mejor el funcionamiento del equipo, las partes que componen el esquema mecánico, las cuales se dividen en dos, tanto las partes mecánicas que están dentro del pozo y las partes que están en la superficie. Dentro del pozo tenemos las placas de corte, las que son las que tienen el contacto directo con el suelo. Estas tienen esta forma debido a que deben adherirse a las paredes del pozo y están conectadas al cilindro neumático, es decir, las placas se apegan hacia las paredes del pozo y mientras vamos regulando el caudal va marcando cuánta presión está ejerciendo dentro del pozo. El sistema estabilizador de corte es una pletina de 2 centímetros de espesor, la cual conecta ambas placas y son transferidas a una sola barra de transferencia a la superficie. La placa base es en la que se ubican los dos cilindros neumáticos de 65 por 50 de la marca PSP,
los cuales tienen la cual tiene la siguiente dimensión 45 por 45, debido a que en la misma también se empotraron los diferentes manómetros para regular la máquina, para regular el equipo. Sobre los cilindros neumáticos tenemos la placa de unión. Esta placa de unión tiene la única función de ser la transferencia entre ambos cilindros puedan ser levantados al mismo tiempo, jalando así todo el sistema que está dentro del pozo. Para ello se apoya del sistema de sujeción y la manivela de sujeción. El sistema de sujeción tiene la única función de sujetar en su totalidad, el suelo, todo el equipo que está dentro del pozo. Y a medida que se va levantando los pistones, va a tirar hacia la superficie las placas de corte. Para el desarrollo del objetivo específico número 3 se define el uso y las limitaciones del equipo mediante diferentes fases que se realizaron. Estas fases constan en la fase 1, la cual consiste en realizar pruebas experimentales que permiten establecer un método de uso y buscar la mejor forma de realizar el ensayo. Consta de 4 pruebas que se realizan en el paso número 1. La fase número 2 busca llevar al máximo el equipo, analizando cuántos ensayos podemos realizar con la compresora a su máxima capacidad, simulando las condiciones reales de campo y evaluar las piezas y su desgaste, que comprenden los pozos 1, 2 y 3. Y para la última fase se contempla la reparación de las mismas piezas y la combinación de las pruebas en la forma más fluida y controlada en los pozos restantes 4, 5, 6 y 7. Para la primera fase, debido a que vamos a tener una inmensa cantidad de datos, es importante definir una nomenclatura que indique el punto de ensayo y la prueba que se realizó. Es por eso que se utilizó la diferente nomenclatura PX y PY, donde por ejemplo en PX indicamos el pozo y en PY el número de la prueba. Por ejemplo, P1 significaría pozo 1, prueba número 1, algo que vamos a ver más adelante en todos los datos. Ahora vemos el método de instalación de la máquina. Primero se debe realizar la perforación del hollador manual, alcanzando una profundidad de 70 centímetros, controlando la verticalidad del mismo. Después se debe realizar la verificación del pozo de forma manual, es decir, controlar algunas partículas sueltas o residuos orgánicos que se encuentren en las paredes. El siguiente paso es el ingreso del sistema de fuerza normal, como hemos visto la pletina, como hemos visto la barra de transferencia, las placas de corte y el cilindro neumático que ingresan hacia el pozo. Después se coloca sobre el mismo el sistema de fuerza cortante, el cual está compuesto por la placa, los dos cilindros neumáticos, el sistema de sujeción. Y por último realizamos el control y verificación de los sistemas neumáticos, es decir, realizar la conexión de cada una de las mangueras de poliuretano a los conectores rápidos y verificar si no existen fugas. Y para terminar se debe conectar ya hacia la compresora. El método de uso se definió en 3 pasos, el cual es el método 1, 2, 3, 3, 2, 1, que es un método simple y simplificado para utilizar la máquina. El primer paso sería activar la electroválvula para que se libere el pistón. Así se podría controlar una presión que se ejerce desde la superficie mediante el paso número 2 de la válvula de control. Posteriormente, con una fuerza normal ya ejercida dentro del pozo, se activa una fuerza cortante, la cual va a jalar las dos placas hacia la superficie. Después de haber realizado la lectura cuando hubo un desplazamiento, se debe liberar en su totalidad la fuerza cortante hasta llegar a 0, para después liberar la válvula de fuerza normal hasta 20 psi, debido a que si no existe una presión mínima dentro del manómetro no se va a poder desactivar la electroválvula.
Si en los siguientes pasos existiese algún tipo de residuo de aire dentro de los cilindros neumáticos, se puede proceder a la liberación manual mediante la compresión de los dos cilindros neumáticos. Es importante que debe estar controlado el cierre total de las válvulas. Para la segunda fase se definió que los pozos están en una profundidad de 70 centímetros como máximo, debido al tamaño de la ralladora, y cada pozo tiene 4 pruebas. Una prueba contiene 4 puntos, los cuales van variando en una fuerza normal de 20, 40, 60 y 80. Es decir, para realizar nuestra gráfica, hacemos una fuerza normal en 20, realizamos el corte. Hacemos una fuerza normal en 40, realizamos el corte. Hacemos una fuerza normal en 60 y 80, y realizamos sus respectivos cortes, que van a ser marcados en las válvulas. Y un punto corresponde a la medida del esfuerzo cortante registrado cuando existe un desplazamiento vertical del pozo. En la fase número 2, la cual es en la misma fase se delimitó también los siguientes puntos, las limitaciones del equipo, la cual el pozo solo puede tener 4 pruebas, debido a la que la presión de la compresora se va perdiendo a medida que se realizan los diferentes ensayos. La profundidad máxima fue de 70 centímetros y la profundidad máxima fue realizada a 70 centímetros y, y todos los ensayos se realizaron a 50 centímetros de la superficie del suelo, del pozo. En caso de la presencia de rocas cuyo tamaño sea mayor a 10 centímetros, es recomendable utilizar un marrón. También el pozo debe ser totalmente vertical y se debe mantener un diámetro entre 15 a 17 centímetros y no exceder del mismo. Para la fase número 3, la última fase, con toda la experiencia ya adquirida en las diferentes pruebas, se vio que las piezas que son propensas al daño, son más propensas al daño, son los diferentes conductores rápidos los diferentes conductores neumáticos rápidos de un cuarto que están ubicados en toda la manguera de poliuretano, así como el perno de sujeción, debido a que se lo debe apretar para agarrar todo el sistema que está dentro del pozo. Para el último objetivo específico, el cual es el más esencial, vamos a ver los resultados de cada uno de los pozos, así como una representación general de los resultados y una interpretación de cada uno de ellos. En las diferentes pruebas, como tenemos un parámetro de control de 20, 40, 60 y 80 P6, como tenemos diferentes controles entre 20, 40, 60 P6, en el manómetro de la superficie nos indica la presión que se ejerce a uno solo de los pistones. Es decir, que se debe multiplicar por 2 debido a que ambos generan una fuerza normal, una fuerza cortante hacia arriba. Es por eso que para la primera prueba se multiplican por 2, al igual que en las diferentes pruebas. Lo que sucede en los demás pozos. Vemos el pozo 1, sus diferentes, y vemos cómo se adhiere el suelo a la placa de corte. Para el pozo número 2 tenemos la siguiente gráfica y vemos a continuación donde se realizó el pozo. Pozo número 3, el ensayo junto con las placas. Pozo número 4, pozo número 5, pozo número 6, en el cual se hizo una pequeña demostración, a los cursos de sexto semestre, al curso de sexto semestre de mecánica de suelos. Y por último, la última prueba, el pozo número 7. Para mostrar de forma general la evolución que tienen los diferentes ensayos, vemos en la siguiente diapositiva cada uno de los pozos, que al principio donde no teníamos
una metodología establecida del uso de la máquina, tenemos una dispersión de datos mayor, que a diferencia que tenemos en los últimos pozos 5, 6 y 7, que tienen menor distribución, menor variación en los parámetros. En base a todos los puntos, ¿cuántos resultados obtuvimos? En base a los 7 pozos, los cuales constaban 4 pruebas cada uno, se realizaron 4 puntos por prueba. En total tenemos 112 puntos de esfuerzo cortante versus esfuerzo normal. Esta gran nube de puntos puede ser analizada mediante regresión lineal y parámetros basados en la moda y el promedio. Es por eso que vamos a hacer el cálculo de los diferentes parámetros de resistencia al corte de cada uno de esos tipos de métodos. Se puede realizar la regresión lineal. En el libro Métodos numéricos de Chhabra indica que la mejor aproximación para los datos experimentales en una gran nube de puntos siempre va a ser un ajuste por mínimos cuadrados. Es decir, nos indica que mediante coeficientes a sub 1 y a sub 0, el cual a sub 1 es la pendiente, a sub 0 es la intersección con las ordenadas. Definimos una tendencia a la que siguen toda la nube de puntos. Es por eso que se realizó el cálculo por mínimos cuadrados desde el dato número 1 hasta el dato número 112 para hallar a sub 1, el cual es la pendiente de inclinación, la pendiente de la recta, y a sub 0, el cual es la intersección con las ordenadas del esfuerzo cortante, es decir, nuestra cohesión. Debido a esto, nosotros podemos hallar el ángulo de fricción simplemente haciendo la tangente, el arco tangente de la pendiente de la recta, hallando así el ángulo de fricción. Y la cohesión sería simplemente a sub 0, debido a que es la intersección con las ordenadas. De este cálculo resultó que el ángulo de fricción hallado mediante regresión lineal es de 23.19. La cohesión es de 8.67 psi, que transformados a kilogramos por cada centímetro cuadrado es de 0.6. Sin embargo, no podemos dejar simplemente en el cálculo de regresión lineal, debemos analizar la tendencia que tiene cada uno de los puntos establecidos en los puntos de 20, 40, 60 y 80 psi. Es por ello que de cada uno de esos puntos de control sacamos la moda, el promedio, el máximo y el mínimo. Así que analizamos una tabla completa todos los valores de 20 en el esfuerzo normal de 20 psi y los relacionamos con su esfuerzo cortante. De este extraemos los valores que se repiten, los valores únicos en esa función, y contamos los diferentes valores que aparecen repetidamente, el cual la moda sugiere que es de 16 debido a que se repite en la mayor cantidad de veces. Como vemos en la gráfica, la tendencia que tienen los datos genera la curva normal de Gauss, mostrando que la tendencia siempre estará al centro. También podemos analizar los valores que están más cercanos a la moda, debido a que serían los que se repiten más dentro de la misma, los cuales son los valores de 12, 16 y 18. Serían los valores que serían más cercanos hacia la moda, 12 y 18. Se realizó lo mismo para el esfuerzo normal en 40, esfuerzo normal en 60 y 80, dando como resultado que para generar nuestra gráfica esfuerzo cortante versus esfuerzo normal de la moda tenemos en 20, 16 psi, en 40, 26 psi, en 60, 36, en 80, 44, dando un ángulo de fricción de 25.17 y una cohesión de 7 psi, transformado 0.5 kilogramos por cada centímetro cuadrado.
Y se realizó en la misma gráfica, pero con los esfuerzos basados en el promedio de los valores más cercanos a la moda, es decir, que tengan menos error, que estén más cercanos a la moda, siendo así menos error de la gráfica. Y se hizo el ajuste. Sin embargo, realizar el ajuste mediante regresión lineal no fue el más recomendado, porque al realizar el ajuste por un ajuste polinomial, encontramos que los datos se adaptan mucho más y mucho mejor a un ajuste polinomial, es decir, una función que habíamos visto en el marco teórico definido por el círculo de falla de Moore, que tiene un 99.9% de correlación de los datos. Es decir, que en esta gráfica, en esta función polinomial, podemos encontrar diferentes pendientes, diferentes tangentes que se adapten a las diferentes funciones tangentes que se adapten a la curvatura de la función, donde donde la tangente con mayor pendiente está ubicada al inicio de la función. Es por eso que nos apoyamos de los datos intersectados en la ordenada y en el primer punto para proyectarlos de forma mediante regresión lineal y hallar un ángulo de flexión mucho más elevado, el cual es de 29.98 grados, con una cohesión mucho menor de 0.2 kilogramos por cada centímetro cuadrado. Es decir, en base a cada uno de los parámetros hallamos valores máximos, los cuales salen de la gráfica, que serían de 31.38 grados, valores mínimos de 20 y valores totalmente reales que están mejor relacionados con la realidad del suelo, el cual fue de 29.98 grados, nuestro mayor ángulo de fricción encontrado en campo. Ahora hagamos un análisis comparando ambos, tanto en campo como en laboratorio. En campo hallamos un ángulo de 29.9 y en laboratorio de 33.4. Esto se debe a que el ensayo en campo no tamiza la muestra, no utilizamos muestras, no se toma una condición sumergida, lo que realiza el laboratorio. Y en este ensayo también interactúan todas las partículas, desde rocas hasta finos, lo que no realiza el laboratorio. Y simula condiciones reales en campo, es decir, no se utiliza condiciones ideales como lo propone en el laboratorio. Y también se puede ver esta diferencia debido a los errores accidentales debidos a la lectura de los manómetros. También cabe recalcar que el plano de falla que se utiliza en el campo es de forma vertical y en laboratorio es de forma horizontal. Sin embargo, ambos están dentro del parámetro definido por el ingeniero Bragg. Para la validación de la hipótesis es importante recurrir al ASTM D3080, debido a que en el punto 12 indica que no existen valores de referencia para este método de prueba. Sin embargo, la tesis plantea otra forma de hallar parámetros de resistencia al corte, donde los valores promedios nos ayudan a entender realmente el comportamiento del suelo, alejándonos de la teoría de Moore-Coulomb y centrándonos al comportamiento real definido por Moore, que representa una curva real del suelo asemejada a una función curva, como vemos en la gráfica. Es decir, comparamos lo que nosotros hallamos con lo que estableció la teoría de ruptura de materiales, un envolvente de falla de Moore que simula en su totalidad el suelo, que es la línea de color azul, y la línea tangente con mayor pendiente sería la cual podemos hallar en la misma función, y alejarnos un poco del criterio de linealización, del criterio de falla de Moore-Coulomb, definido por la secante de la función, que es la de color rojo, la cual tenemos un ángulo de fricción un poco menor. ¿Por qué nos serviría esto? ¿De qué nos serviría
encontrar una función y no encontrar solamente una recta. Esto se respalda mediante la validación técnica de este ensayo. Es decir, si tenemos una función de comportamiento real del suelo, podemos utilizar diferentes ángulos de funciones dentro de ese mismo en base a la necesidad que se necesita responder. En ingeniería geotécnica sabemos que para el dimensionamiento de una zapata buscamos ángulos de fricción más elevados para reducir el área de la zapata. Sin embargo, en el cálculo de estabilidad de taludes podemos referirnos a la secante de la función, es decir, un ángulo de fricción mucho menor para mantenernos en datos más conservadores debido a que trabajamos con factores de seguridad. Es decir, en zapatas podemos tomar en cuenta una pendiente más alta, utilizar la tangente con mayor pendiente, la cual es de 29, de forma que está de color naranja. Y si podríamos utilizarlo en estabilidad de taludes, podríamos utilizar la tangente, la función secante de la misma función, que es de color rojo. Es decir, esto se adapta a la necesidad que se tenga que responder. Esto genera que se propone una nueva forma de encontrar parámetros de resistencia al corte, aplicando en su totalidad la teoría de Moore, dando validez científica a ese análisis y adaptándola con la realidad del campo a los parámetros de resistencia al corte actuales en ese mismo. Una de las fortalezas que tiene el equipo es que es totalmente portátil, así como abre las oportunidades de desarrollo de nuevos estándares, es decir, contribuir a nuevos métodos para hallar parámetros de resistencia al corte, y mejorar las aplicaciones prácticas y mejorar la investigación y posibilidad de investigación en diferentes tipos de suelo. Una de las debilidades que presenta la tesis de grado es que es difícil de replicar en diferentes otros contextos, es decir, si no cumple parte de, la, de, la, de lo propuesto en la tesis de grado, no se puede replicar. Otra de las amenazas es la escasa validez que es generalizada, es decir, que solo se aplicó en una zona de estudio, es decir, que faltaría investigar en diferentes tipos de suelo. Sin embargo, esto abre la posibilidad de aumentar y mejorar el equipo. La habilidad económica se refiere más que todo en la comparación de nuestro equipo con un equipo de laboratorio. Un equipo de laboratorio tiene un costo mucho mayor, mucho más elevado al equipo que está propuesto, que es de 4.154 bolivianos. Ahora veamos las conclusiones y recomendaciones. La conclusión general de todo el equipo da como resultado de la validez de la hipótesis dicha al principio, donde demostramos que de tal forma demostramos de tal forma que la influencia de las partículas eh, que la influencia que tienen las partículas en campo incide en los parámetros de resistencia al corte. Es decir, que no es lo mismo al hacer un ensayo en campo y hacer un ensayo en laboratorio. También el equipo buscó seguir las nuevas tendencias del cálculo de parámetros de resistencia al corte, transformando el ensayo en un ensayo individual, alejándonos de los sondajes técnicos. Asimismo, se trabajó con una presión máxima de 100 psi y en las pruebas demostrativas a los estudiantes destacó que el equipo puede ser perfectible y puede aumentar la posibilidad de mejora del mismo y aumentar la investigación en diferentes tipos de suelo. Algo que al hacer cuando hice la pequeña charla a los, al curso, hablaban acerca de los componentes que se pueden ir mejorando y que se pueden ir cambiando, que por qué no utilizar otro tipo de corte, otro tipo de placa, otro tipo de suelo. Y por último, en la comparación de los datos de resistencia al corte, se muestra un comportamiento real, es decir, que debemos alejarnos de la linealización del comportamiento
alejarnos de la linealización de Moore-Coulomb propuesta en la teoría de ruptura de materiales de la mecánica de suelos y apegarnos más al comportamiento real definido por funciones polinómicas de segundo grado que simulan el comportamiento real del suelo. Las recomendaciones para futuras investigaciones es tomar en cuenta que busquen la misma finalidad del ensayo de cortilla intensada. Y debido a las altas presiones que trabaja el equipo, es importante el uso de equipo de protección personal y seguir en su totalidad el método de uso descrito en el trabajo. Si se desea trabajar en otros suelos, es importante tomar en cuenta la maniobrabilidad y el espacio suficiente para realizar el ensayo. Y por último, la bibliografía utilizada para este, para este trabajo fue más que todo basada en fundamentos de ingeniería técnica del ingeniero Brahim Medas, Soil Mechanics and Engineering Practice de Terzaghi, el padre de la geotecnia, y por último, métodos numéricos para ingenieros de Chapra. Y concluir con la exposición, estoy atento a cualquier duda.